Share screen. ¿Están viendo mi pantalla? Como que está cargando. Ahora sí. Listo, perfecto. Listo. Entonces, vamos a poner aquí arriba esto. Aquí no nos moleste, listo. Entonces, bueno, esta es la información general del curso, ya lo sabemos, el código del curso es AE 031. Enseguida les voy a pasar un enlace de un formulario de Google para que lo firmemos, para que hagan la confirmación de que miramos el proyecto docente. La carta descriptiva está en el sistema académico, como les digo, y también el proyecto docente, pero entonces la idea es que lo conozcamos. Tenemos 3 objetivos esenciales en este curso, que son muy parecidos, pero tienen elementos, digamos, diferenciadores. Es distinguir los modelos gerenciales. Entonces, aquí en este curso vamos a trabajar lo que son modelos gerenciales. Ya vamos a revisar qué es un modelo gerencial. Hoy yo creo que no, pero no alcanzamos, pero vamos a aprender, vas a ver lo que es un modelo gerencial. Ustedes ya vieron un modelo gerencial que es gerencia estratégica. Ese es solamente uno de los posibles modelos que puede tener un gerente, un administrador para tomar decisiones. Entonces los objetivos son distinguir esos modelos gerenciales a partir del estudio, análisis y comprensión de sus principios fundamentales y desarrollar un pensamiento crítico. Eso es muy importante para establecer relaciones, similitudes y diferencias entre los modelos gerenciales, es decir, para saber cuándo utilizo uno en vez de otro, cuándo aplico uno en vez de otro y por qué. Y analizar con posición crítica los modelos gerenciales a partir del estudio y análisis de sus principios fundamentales para establecer relaciones, similitudes y diferencias entre ellos. Aquí cuando hablamos de posición crítica ya estamos hablando de otro aspecto que es la actividad gerencial, ya es como desde la perspectiva del gerente. Entonces, por eso vamos a tener varias actividades en visitas a empresas. En este momento, obviamente, las visitas son virtuales, pero vamos a tener actividades con empresas, con el libro, como les digo, para que desarrollemos esa posición crítica. Los objetivos complementarios entonces son identificar los diferentes modelos que han surgido a lo largo del tiempo. Vamos a mirar un poquito lo que es la evolución de los modelos gerenciales, aplicar en contexto las herramientas ofrecidas por los diferentes modelos gerenciales para relacionar aspectos operacionales y tomar decisiones acertadas. Muy importante aquí cuando hablamos de en contexto significa en una empresa específica. Entender las bases conceptuales de los diferentes modelos, las ventajas y desventajas al utilizar determinado modelo en un contexto real. Miren que volvemos a hablar de la palabra contexto para analizar su aplicabilidad en una organización dada. Entonces, como se darán cuenta, el curso es teórico-práctico. Vamos a estar mirando aquí la teoría, pero vamos a estar permanentemente yendo a la práctica. Esa teoría, cómo la aplicamos, cómo la ponemos en ejercicio en una organización. Yo sé que muchos no tienen experiencia, pero desde la observación, desde el estudio de caso, desde el proceso de acercamiento con las empresas, con el gerente, tal vez con un administrador de la organización, podemos desarrollar esa posición crítica y ese análisis que nos están pidiendo estos objetivos. Y hacemos el análisis de los modelos en el contexto. Entonces, este curso, que tiene 16 semanas, que empieza hoy con esto que estamos haciendo aquí, con la socialización del proyecto docente, y vamos a ver unos conceptos generales. Unos conceptos generales, es decir, lo que les digo, vamos a repasar todo lo que son como los conocimientos previos que debíamos tener. Vamos a hacer una generalidad, un recorrido. Recuerden que ustedes por allá hace muchos años, ya para ustedes es hace tiempo,
trabajamos lo que eran las teorías administrativas, trabajamos lo que era la teoría organizacional, que algunos la trabajaron conmigo, lo que es el proceso administrativo, lo que son las estructuras de las organizaciones y lo que es la gerencia estratégica. Todos estos cursos ustedes ya los vieron y en esos cursos hay algo importante para alimentar a este curso que se llama Gerencia 2. Este curso de Gerencia 2, como les planteé, recoge muchos elementos de esas teorías. Entonces, en esa parte es teórico, pero cuando recoge esos elementos teóricos y los lleva al contexto, a la organización, entonces ya lo estamos volviendo práctica. Entonces, por eso el curso va y viene de teoría a la práctica. Les voy a pedir un favor que hoy se busquen un libro, está en la biblioteca, está en internet, se llama Fundamentos de Dirección y Administración de Empresas, y hay un capítulo que se llama El concepto de empresas y de organización. Yo no sé si este capítulo está aquí, que digo en la cuenta, porque este libro es de la biblioteca, pues yo no sé si está en web para buscar. Bueno, vamos a hacer el ejercicio, si no les mando otra lectura para que hagamos esta diferenciación. Vamos a leer un libro durante todo el semestre, es el que está en la segunda sesión, se llama Resiliencia. Este libro es el trabajo final del curso, por eso está en muchos de las actividades previas del momento para ver, actividades previas a la clase está ahí. Digamos que para dentro de 8 días no hay ninguna actividad, pero la actividad puede ser empezar a leer el libro. Este libro es muy interesante y vamos a hablar de un tema que es resiliencia, ya lo vamos a ver más adelante. Los autores son Andrew Solly y Anne-Marie Helly, es de Editorial Norma. El libro lo pueden conseguir, yo no sé si ustedes tienen contacto con Juan David, el de la librería Lápiz y Papel. ¿Ustedes tienen el correo de él? ¿Alguien tiene el Pues correo? yo no. Profe, yo lo tengo en redes sociales. Yo lo tengo en redes sociales y lo tengo en el WhatsApp. Entonces, con él nos podemos comunicar para conseguir el libro. Él lo tiene digital. Entonces, creo que lo tiene digital. Entonces, hagamos el ejercicio esta semana de contactar a Juan David y le pedimos el libro a ver cómo nos puede colaborar. Entonces, la próxima semana, en la segunda sesión, vamos a trabajar sobre los modelos gerenciales. Entonces, mire, aquí vamos a trabajar los conceptos generales para hacer un recorrido por estos 6, 7 semestres que ustedes ya han hecho, haciendo como un pequeño resumen. Y vamos a hacer esas apreciaciones y vamos a trabajar sobre los modelos gerenciales, sobre la evolución de los modelos gerenciales. Luego, entonces, vamos a hacer unas exposiciones temáticas por grupo en la primera sesión, en la tercera sesión, que es la primera actividad que ustedes van a desarrollar. Es a partir de estas lecturas, de lo que leamos en esta sesión 2, que es un documento resumen que yo preparé. Vamos a hacer una asignación de temas que son modelos para resolver, para exponer. Entonces, vamos a trabajar en grupos de a 3 personas. Somos 29, 30. Alcanzamos a tener los grupos de 3 personas para que se vayan. Por eso les decía ahora que si no conocen a mucha gente en el grupo, se vayan uniendo con sus compañeros. Esta exposición tiene una característica y es que debe tener una buena argumentación de acuerdo con la guía que yo les voy a dar, una presentación en PowerPoint y un informe ejecutivo. Esto es calificable, va para el objetivo esencial número 1 con el 40%. Yo me muevo esto para acá, que estoy aquí como perdido. Listo. En la cuarta sesión vamos a trabajar una actividad en inglés, como les decía, vamos a mirar un modelo gerencial, pero lo vamos a leer en inglés, que es una lectura muy chévere y una actividad muy interesante que tengo por ahí montada. Esa actividad la vamos a llevar a los objetivos complementarios con el 40% en cada uno de los objetivos complementarios. Después vamos a hacer una visita empresarial. Como les digo, las visitas empresariales todavía tienen que seguir siendo virtuales, pero tenemos, digamos que las herramientas para hacerlas.
Y a partir de esa visita empresarial, en ese día les daré pues como la guía de qué es lo que hay que trabajar. En la siguiente sesión, en la sesión 6, vamos a hacer una actividad de aprendizaje relacionada con esa visita, también por grupos. Y esa actividad grupal va para el objeto esencial 1 con el 20%. Yo no estoy seguro, tengo aquí una duda, que esta semana que estaba montando el proyecto docente en el sistema académico, yo no sé si todos las ponderaciones están iguales que en este ejercicio. Puede que no, pero igual ahí los manejamos, los administramos los objetivos y las ponderaciones. Entonces ya en la actividad 7, en la sesión 7 más bien, ya estamos por allá en septiembre, vamos a trabajar el tema de la estrategia. Yo sé que ustedes vieron gerencia estratégica, pero yo quiero, y a mí me gusta mucho esta clase, porque a pesar de que ya vimos el curso de gerencia estratégica, cuando hablamos de la estrategia, ya hablamos de una cosa muy puntual, porque gerencia estratégica es solamente una cosa que se puede hacer con la estrategia. Hay otras cosas. Entonces, por aquí nos exploramos otro autor, que los que han estado conmigo saben que siempre lo menciono, que es Henry Mintzberg. Exploramos otras ideas, exploramos otros caminos para los administradores, e inclusive pues en temas de mercadeo funciona mucho el tema de la estrategia. Es bastante interesante, me gusta mucho esta clase como está montada. Y por eso a partir de esta clase de la estrategia, entonces vamos a hacer una actividad que es investigar la estrategia entre las empresas y definir qué tipo de estrategia es en relación con lo que hayamos visto en esa clase. Entonces hay que presentar un informe. Fíjense que aquí esto no es evaluable, pero no es calificable, pero sí evaluable, porque los que no me conocen todavía, yo hago actividades que no necesariamente las voy a montar al sistema académico como una calificación, pero si usted la hizo y la hizo bien y en otra actividad no le fue tan bien o no pudo presentarla o algo, podemos empezar a hacer negociaciones para que no haya pues como inconvenientes. Uno de los objetivos míos de este curso es el aprendizaje. A mí no me parece que uno esté pensando en que yo voy a ganar o voy a perder en la nota. Me parece que la preocupación menor de un estudiante en cualquier curso debería ser la certificación de la nota. Entonces, por eso tengo unas actividades que son calificables, otras que no, pero que en la medida en que las realicemos nos pueden ayudar a mejorar esa certificación final. En la siguiente sesión, en la sesión 8, denme un segundito que me están llamando insistentemente.
Qué pena, jóvenes, pero como les dije, estoy pendiente de unas citas y me están llamando insistentemente. Entonces, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Listo, profe Martí, claro. listo, perfecto. Entonces continuamos aquí y con la grabación. Entonces les estaba diciendo que trabajamos el tema de la estrategia. Esa es una actividad que me parece bien chévere y que a partir de esa actividad hay un trabajo para ustedes que no está aquí valorado, pero que si se requiere lo valoramos al final por lo que les estaba contando. Después vamos a trabajar otro modelo que se llama la gerencia del servicio. Y ese mismo día, fíjense, el 17 de septiembre tenemos la primera prueba escrita, el examen 1, que tiene una valoración del 40% para el objetivo esencial 1 y 50% para el objetivo esencial 2. Entonces este examen, como se dan cuenta, es pesadito en el sentido de la ponderación. Entonces, aquí que vamos a evaluar? Vamos a evaluar obviamente esos modelos gerenciales, las generalidades de los modelos gerenciales que hemos trabajado y el tema de la estrategia, el tema de la gerencia del servicio no, porque ese día lo vamos a ver, pero la generalidad de gerencia del servicio sí. En la siguiente sesión vamos a trabajar en la sesión 9, vamos a trabajar un caso práctico de lo que es la gerencia del servicio. Yo les voy a dar una una organización, prefiero que sea de economía solidaria porque ustedes en el pregrado trabajan una línea de conocimiento que es muy interesante, que es de economía solidaria, que yo creo que todavía falta mucho por explorar desde la administración, desde la gerencia. Y para ustedes eso se convierte en una fortaleza cuando son graduados de la universidad, porque como saben, en todas las universidades prácticamente, inclusive en unas que no son universidades sino técnicas y tecnológicas, hay un programa de administración de empresas. Entonces, administrador de empresas salen graduados cada semestre muchas personas. Entonces es importante desde ya que ustedes empiecen a valorar su perfil profesional y ese perfil profesional tiene que ver con, bueno, ¿qué le doy yo al mercado laboral que sea diferente de esos otros 550 personas que se graduaron conmigo en diferentes universidades? Uno de los elementos diferenciadores que ustedes pueden mostrar es un conocimiento profundo de lo que es la economía social y solidaria, que en muchas universidades ni siquiera mencionan el tema. Entonces, a mí me gusta que hablemos de las empresas o de las organizaciones de economía solidaria porque así les permite a ustedes fortalecer esos temas que han visto en los cursos del énfasis. Esta es una actividad que sí es evaluable, va para el objetivo esencial 2. Luego vamos a hacer un análisis bibliográfico. Yo les voy a mostrar cómo hacemos el análisis bibliográfico, de qué libros, etcétera. Y a partir de ese análisis vamos a hacer un resumen, una ficha bibliográfica que va para los objetivos complementarios. Como se dan cuenta, los temas que son de lectura son los que trabajamos para los objetivos complementarios, porque una de las actividades, una de las competencias, digamos que se deben desarrollar complementarias en todos los cursos es comprensión lectora y lectura crítica. Entonces, por eso las actividades que son aquí de lectura las llevamos a los objetivos complementarios. Después ya en octubre 8 vamos a trabajar un tema que es la gerencia del conocimiento, que es otro modelo gerencial bien interesante. Vamos a hacer un buen recorrido por lo que es la gerencia del conocimiento. Y el 15 de octubre vamos a hacer la segunda visita empresarial formal, porque ya puede que hayan hecho más de 2, pero así como formales, la segunda visita empresarial, como les digo, todo es virtual obviamente, y vamos a hacer una elaboración de un informe que va al objetivo esencial 3. Luego el 22 de octubre empezamos a trabajar el tema final. Ya
digamos que el 15 de octubre se termina lo que es la parte del curso. Ya empezamos a trabajar la prueba final, el ejercicio final. Entonces vamos a hacer el ejercicio final en 2 momentos o en 3. Primero vamos a hacer una preparación. Yo les digo este día cómo se prepara, qué hay que hacer, cuál es el objetivo del trabajo final. Se los diré el 22 de octubre. A partir de ese trabajo que hagamos ese día, ustedes van a ir a una empresa con relación con los modelos gerenciales y en relación con la resiliencia, con lo que hayan leído de resiliencia. Entonces la lectura del libro debe estar lista para el 22 de octubre, porque ese día ya debemos tener claridad de en qué consiste la resiliencia, cómo se maneja, cómo se ha manejado, cuáles son los ejemplos, etcétera, para poder indagar en una organización específica sobre ella. Señor. Qué pena, le pido un favor. Usted dijo que usted tenía el contacto de WhatsApp de este muchacho Juan David. ¿Usted Sí, no lo señor. puede pasar, por favor? Sí. Ok, muchas gracias. Listo. Listo, entonces ya eso es el 29 de octubre, ya el 5 de noviembre hacemos la exposición final. Bueno, el 29 de octubre hacemos la prueba escrita 2. La prueba escrita 2 es de estos temas, de estrategia, gerencia del servicio, gerencia del conocimiento, prospectiva y gestión logística, y prospectiva y gestión logística porque esos están dentro de estos otros modelos, pueden ser complementarios a estos 2 modelos. Entonces vamos a trabajar estos modelos específicamente. Y en la preparación, en la penúltima clase, entonces hacemos la exposición del informe final, que no es solamente sobre el libro, pues es sobre el libro, pero como les digo, es el libro a partir de una visita a una empresa. Por eso tenemos que hacer una entrevista a un gerente, a un administrador, a un líder de una organización, para que indaguemos sobre cómo ha sido el proceso resiliente y sobre todo en esta situación que nosotros estamos viviendo en este último año. Digamos que la resiliencia de muchas organizaciones es la que les ha permitido sobrevivir. Yo no sé si ustedes han visto que muchas empresas tuvieron que cerrar, pero otras no. Inclusive hay empresas, organizaciones que abrieron mercado a pesar de los inconvenientes que se nos han presentado en este último año, social y ambientalmente. Entonces es interesante, por eso quiero que volvamos o que leamos este libro este semestre, porque yo creo que es el momento de hablar de resiliencia, pero no como la hablan los políticos del gobierno, como es que hay que ser resiliente y ya. Y sin definir y sin clarificar qué es resiliencia y para qué nos sirve, sino como desde la perspectiva gerencial, cómo ustedes como administradores, como futuros gerentes de empresas, de organizaciones, de sus propios emprendimientos, la resiliencia les va a permitir sobrellevar muchas de los problemas que con seguridad van a enfrentar. Entonces, esa prueba escrita va a los objetivos esenciales 2 y 3. Y después hacemos la exposición del informe final sobre el libro por grupos. No es solamente el libro, como les digo, es un informe más amplio, pero aquí está pues como muy resumido, que va pues al objetivo esencial 3 y a los objetivos complementarios. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario. Cuéntenme, ¿qué piensan de ese proyecto? Jóvenes, me dormí. Vamos a darle duro. Sí, esa es la idea. Esa es la idea. Vamos bueno, ¿cómo trabajamos? ¿Cómo trabajamos este curso? Pues las sesiones de trabajo. A mí me gusta trabajar derecho hasta que se acabe lo que tengo que decir y lo que ustedes tengan que preguntar. Muchas veces hay algunas actividades donde ustedes van a trabajar por grupos o solos y yo los dejo, yo me quedo aquí conectado y quien tenga preguntas, pues bienvenido. Y si no,
Si terminamos y a la hora que sea, terminamos. Yo no sé si a ustedes les gusta hacer descanso, pues como un breakcito de 10 minutos. ¿Cómo lo han manejado? ¿Cómo están manejando Pues las clases ahora? yo diría que es de seguido no, es mejor. Sí, yo también diría eso. A mí me gusta trabajar de seguido porque además digamos que en 2 horas y media o en 2 horas, el tiempo que sea, porque yo no soy pegado a la hora, al reloj, pero, pero en el tiempo que sea vamos haciendo las actividades que estén planeadas, vamos organizando actividades. Si hay una actividad para trabajar individual, la pueden desarrollar. Si hay una actividad para desarrollar en forma grupal, armamos los grupos. Entonces, yo creo que sí es mejor que trabajemos derecho. Les voy a poner en este momento en el chat el enlace para firmar que ya leímos el proyecto docente, que conocen los temas que vamos a trabajar, la carta descriptiva. Si alguna vez me abre este chat, vale, pues es que no me está abriendo porque allá. Sí, Luisa, crea un grupo de WhatsApp, por favor, que aquí nos podemos comunicar mucho por ese medio. Listo, profe, yo lo comparto. Muchas gracias. Ya miren, ahí está en el chat el enlace. Entonces vayan al enlace, lo diligencian y en 5 minutos conversamos. ¿Listo? Profe, a mí no me aparece el link. En el chat. Seguramente lo Ah, no, es envió que se lo No, mandé no me solo. aparece. No, espérenme. Como Luisa me escribió, le quedó solamente a Luisa. Ya, ahora sí. Ahora sí. Gracias, profe. Sí, ya, Listo. ahora sí. Listo. Ya en 5 minutos hablamos.
Profe, tengo una pregunta.
Hola, ya volvimos. Sí, profe. Bueno, levantemos la mano quienes estamos acá porque yo no veo nada. Bien, gracias Alejandro. Gracias Juan. Ok. Es que tengo una pantalla con muchas cosas abiertas, entonces no alcanzo a ver todo, pero yo creo que ya podemos seguir. Listo. Listo. 7. Adelante. Listo. Perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar la primera generalidad del curso. Vamos a hacer como un resumen del curso, pero si esto me dejara parar de compartir. Están viendo la pantalla, ya la proyecto. Jóvenes, ¿se están viendo la pantalla? Sí, profe. Listo, listo, perfecto. Entonces aquí cuando hablamos vamos a chiquitar esto. Vamos a chiquitar esto. Cuando hablamos de modelos gerenciales, estamos hablando de dos cosas. Modelo, que es un modelo, y que es gerencia. Pero a mí me gusta empezar como de atrás para adelante en este ejercicio. Cuando hablamos de gerencia, ¿de qué hablamos? Porque nosotros digamos que en las ciencias administrativas, los que consideran que la administración sí, si la administración es una ciencia, por eso la facultad se llama Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, aunque lo contable no es una ciencia, pero la economía y la administración se pelean por si son una ciencia, una técnica o un arte. Ustedes saben la diferencia entre eso, entre ciencia, técnica o arte. A ver, por aquí hay varios técnicos y tecnólogos que han estudiado. ¿Qué es una técnica? Vanessa, si mal no recuerdo. Profe, no, yo no he tenido técnicas. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Espéreme, yo consulto aquí mi vademecum.
Alejandro Jiménez. ¿Cierto que sí? No, señor, yo tampoco tengo técnico. Ah, no, pero es que mi retentiva no está tan buena hoy. Mi retentiva no está tan buena. Bueno, pero sí escuché que había varios que tenían técnica, uno en técnica, técnico gastronómico, en administración. O se me fueron los técnicos. Listo. Entonces, pero en general, pensemos que es una técnica, que es una ciencia o que es un arte. La administración, ¿qué será? ¿Técnica, ciencia o arte? ¿Qué se les ocurre? Profe, pues en un curso de innovación de talento humano, la profesora que hacía parte también pues daba clases de AFI, ella desde su punto de vista decía que la administración no podría ser una ciencia, en el sentido de que pues una ciencia necesita, digamos, como hallazgos, digamos, cuantitativos, cualitativos, experimentos, y lo que ella decía es que sí, hay mucha teoría, desde Taylor, Fayol y Elton, todos estos, pero que realmente experimentos que demuestran la administración como tal, como significado, pues solo se podría rescatar el de Elton Mayo dentro de su empresa, ¿cierto? Todos nos acordamos de ese experimento, Sí. pero que realmente no hay como un paso a paso de ser como un administrador, o sea, o cómo experimentar dentro de una empresa, cómo ser un gerente o cómo ver la administración en sí como un experimento. O sea que por eso ella decía que no era una ciencia. Ajá. Ella es una psicóloga y tiene un doctorado en organizaciones. Ella es Jormari, ¿cierto? Sí. Entonces, Jormaris, obviamente, por ser psicóloga, tiene una perspectiva diferente de lo que es la administración, aunque su doctorado sea en organizaciones, ella no ha, inclusive ella no ha, hasta donde yo tengo como conocimiento de su objetivo, de su perfil, ella no ha trabajado en organizaciones desde la perspectiva administrativa. Entonces, la administración, a ver, esa discusión no la vamos a resolver aquí ni la va a resolver nadie porque todavía está y se va a quedar todavía dándole vueltas, pero uno no puede ser tan enfático en decir que no es una ciencia, porque para que sea algo una ciencia debe tener mínimo un objeto de estudio y nosotros tenemos un objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la administración? Nadie. Los que vieron conmigo organizaciones ya saben que ahí lo dije. El objeto de estudio de la administración son las organizaciones, justamente. Es decir, cuando nosotros hacemos un ejercicio de análisis, de pensamiento, digamos, de teorización, lo hacemos dentro de una organización. Las organizaciones, aunque todas son distintas, tienen elementos comunes que para la administración la convierten en una posibilidad de hacer estudios. Entonces ahí hay una línea muy pequeñita en la que uno puede decir que la administración sí es una ciencia, pero eso es una discusión, como les digo, que todavía no se ha resuelto. Pero es que la administración también es una técnica, porque la administración tiene unos recursos, unos elementos que utiliza para desarrollarse dentro de las organizaciones. Pero es que resulta que la administración también es un arte, porque lo que decías, por ejemplo, ahora, Vanessa, era que es que tomar una decisión en una organización es un elemento a veces intuitivo, a veces
¿por qué tomé esta decisión y no la otra? Y se convierte en una decisión buena o mala, y entonces se convierte en una cosa positiva para la organización. Pero hacer eso no es tan fácil de ir como a sacarle de la cabeza a la persona, al administrador, cómo lo tomó la decisión. Entonces ahí en ese sentido se convierte en un arte, porque hay mucha creatividad en el proceso de toma de decisiones. Entonces por eso nosotros, inclusive en los posgrados, trabajamos un tema que es el pensamiento administrativo. El pensamiento estratégico más bien, perdón, bueno, ¿qué elementos tiene una persona, o debe tener una persona, o debe considerar una persona para desarrollar ese pensamiento estratégico, para tomar decisiones estratégicas? Entonces, en ese sentido, cuando ya entra a funcionar la creatividad dentro de la toma de decisiones, la administración se convierte en un arte. Pero entonces, yendo más allá, cuando hablamos de el management, que es como la forma genérica de trabajarlo, nosotros planteamos que hay 3 conceptos que manejamos: administración, gestión y gerencia. ¿Eso es lo mismo o es distinto? ¿Quién me dice? Eso es lo mismo. Cuando hablamos de muchas veces decimos administración del talento humano, gestión del talento humano, gerencia del talento humano. Administración de procesos, gestión de procesos, gerencia de procesos. ¿Eso es lo mismo, sí o no? ¿Cuál sería la diferencia o en qué cosas se parecen? A ver, hagamos aquí preguntas específicas a personas Profe, específicas. Ah, dale. bueno, No, no, dale, si iba dale, a hacer dale. eso. No, dale, Ah, dale, está bien. bueno, de lo que vimos, pues digo, creo que todos lo pudimos pasar por ahí, no es lo mismo. La administración, digamos que ya tomándolo como dijiste, es la ciencia, técnica o arte que tiene por objeto de estudio, digamos, en las organizaciones, y que esas cositas comunes que tienen las organizaciones es lo que llamamos la planificación, organización, la integración, dirección y control, ¿cierto? Todo está como la base teórica donde sacan el cómo hacerlo. Ya la gestión, digamos que es como cuando se administra, digamos, los recursos dentro de la organización. No sé si de pronto me haga entender, pues es cómo se manejan las cosas ya dentro de la misma organización, cómo se puede pasar las cosas de áreas en otras. Y la gerencia, pues ya es como la acción del gerente o en conjunto de los empleados que se encargan ya de darle como sentido a lo que es la administración y la gestión dentro de la misma organización. Muy bien, muy bien. Una muy buena perspectiva de las diferencias, las similitudes también, pero las diferencias, porque los 3 términos, digamos que se contienen entre sí, pero hay diferencias, y ya lo vamos a mirar, que eso es como lo que es interesante aquí de esta parte, de esta introducción, que, como les digo, es como recoger un poquito lo que hay o lo que ustedes trabajaron en cursos anteriores. Entonces, cuando hablamos de las teorías administrativas, y ya pues como lo planteábamos, de que eso es un saber previo, que ya no vamos a ahondar en esto, pero nosotros hablamos de estas teorías en el programa y en la literatura de la administración. A ver, la administración tiene una característica, y es que es llamémosla disciplina, para que no hablemos ni de ciencia, ni de arte, ni de técnica. Es una disciplina muy, muy joven, muy reciente. La administración no tiene más de 150 años, tiene aproximadamente 150 años como conocimiento. Aunque la administración ha existido desde siempre, porque siempre ha existido la necesidad de administrar. ¿Cuándo nació la administración? Cuando un grupo de personas por allá que eran nómades
decidieron asentarse más bien en una zona y empezar a sembrar. Por ejemplo, el tema de la agricultura, la creación de la agricultura, eso es un tema que es bastante interesante, la revolución de la agricultura. La revolución de la agricultura le genera al hombre un cambio de pensamiento muy, muy interesante, porque antes andaban y lo que se encontraban por ahí, de eso sobrevivían y luchaban contra las adversidades naturales, contra los animales, contra el clima, contra los vientos, contra las nevadas, etc. Pero cuando el hombre, y digo el hombre en el sentido genérico, cuando el hombre decide por alguna razón asentarse y descubre que puede vivir en un solo espacio y que puede sobrevivir viviendo en un solo espacio, entonces ahí nace la agricultura. Cuando nace la agricultura, nace unos procesos muy interesantes que son administración. ¿Cómo sobrevive ese humano? Inclusive antes los nómades, ¿cómo sobrevivían? Organizándose de alguna manera. Entonces ahí aparecen temas como el liderazgo. ¿Quién es el líder? ¿Quién es el que maneja el que guía la tribu, el grupo? Pues el que tiene más conocimiento del terreno, o el que tiene más conocimiento del clima, o el más fuerte, que es capaz de luchar con los animales. Pues cualquiera que fuera la razón, siempre había una persona que guiaba cuando eran nómades. Ya después, cuando se establecen, entonces empiezan a desarrollarse otras competencias, otras habilidades administrativas. Entonces aparece el manejo de los recursos. Entonces yo voy a sembrar, pero para sembrar necesito conocer, por ejemplo, en las temporadas de lluvia, las temporadas de sol, las temporadas de invierno, verano, etcétera. Entonces ahí aparecen otro tipo de competencias que se empiezan a desarrollar, que en ese momento obviamente nadie había dicho eso es administración. Y así se va desarrollando la historia de la humanidad durante miles de años, de hecho, y solamente a partir del siglo XIX, o XVIII, finales XIX, cuando empezamos a trabajar la revolución industrial, cuando ya se empieza a fortalecer, cuando hay otro cambio. Hay muchas revoluciones. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer un libro de la historiadora Diana Uribe, que se llama Revoluciones. Es un libro muy interesante y habla sobre eso, sobre esos momentos de la humanidad que cambiaron el sentido, el rumbo de la humanidad. Entonces, ese de la agricultura y ese de la revolución industrial, que son miles de años después, le han generado a la administración unos elementos muy interesantes. El primero, le da como los recursos, digamos, prácticos a la administración, pero la revolución industrial ya la obliga a asentar y a empezar a pensar en unas teorías. Cuando ya creamos las fábricas, cuando ya creamos los procesos de trabajo, cuando ya hay una persona o hay unas personas que vienen a trabajar a mi empresa, a mi factoría, a mi telar, etcétera, entonces ya ahí se tienen que desarrollar unos elementos teóricos, unos procesos administrativos que se van, digamos, mejorando. Y las teorías empiezan a surgir a partir de finales del siglo XIX. Que ustedes ya saben, pues, que es con Taylor y Fayol, que hicieron todo ese ejercicio de la teoría clásica, la teoría científica, y después de ellos, todas estas teorías que ustedes ven ahí en pantalla, que ustedes ya han estudiado y que no vamos a repetir, pero que sí le dieron la base a lo que es la teoría, a lo que es la forma en que nosotros hacemos las cosas hoy. Muchos de los elementos de la teoría científica y de la teoría clásica todavía funcionan, todavía son necesarios. Por ejemplo, el hecho de que haya métodos y tiempos en una organización, en un taller de producción. El hecho de que haya métodos y tiempos. En Sofasa tiene que haber métodos y tiempos para hacer ciertas actividades, porque es que
las cosas se tienen que hacer de cierta manera, con ciertos procesos, con ciertos elementos, con ciertos movimientos. Entonces, en ese sentido, digamos que la teoría clásica y la teoría científica, aunque pareciera que ya no tienen vigencia, siguen teniendo vigencia, siguen siendo importantes el conocimiento de esos elementos y todas las teorías. Cada una, aunque son muy viejas y tienen mucho, digamos que se ha avanzado mucho sobre ellas en general, en elementos particulares siguen siendo importantes. Entonces, en la teoría científica, por ejemplo, hablamos del proceso administrativo, ya lo vamos a mirar y ya lo decía Vanessa. En la teoría científica nos planteó que la administración se compone de 5, en ese momento eran 5 fases, que es planear, organizar, dirigir, controlar y coordinar. Después, con el tiempo, coordinarse se perdió porque coordinar es lo mismo, coordinar está dentro de dirigir y de controlar, entonces ya hablamos de que el proceso administrativo es planear, organizar, dirigir y controlar. Pero esa teoría científica nos dio unos elementos muy importantes a los administradores de cómo organizamos nuestro trabajo y organizó las empresas de una manera estructural, las estructuró por áreas, digamos. Entonces se dijo que debía haber un área administrativa, un área financiera, un área de producción, un área de mercadeo, etcétera, lo que le dio pues como paso después a la teoría burocrática para crear todos sus elementos de organigramas y etcétera. Y cada una entonces, cada una de estas teorías, y a la teoría estructuralista, y cada una de estas teorías le va dando como elementos a la siguiente para, digamos, mejorar, para fortalecer esos conocimientos administrativos. Hasta que llegamos pues a que ya la administración como, digamos, como teoría está bien definida por allá en los años 50, y entonces se habla de una teoría general de administración. Entonces la teoría general de administración recoge todos estos elementos y los plantea. Cuando ustedes buscan en las lecturas, ven que hay pues, muchas, hablan del TGA. TGA es Teoría General de Administración, que es como recoger todo esto y decir, listo, la administración tiene una teoría. Entonces ahí volvemos al tema de la ciencia. Si nosotros tenemos una teoría, unas teorías, entonces podemos plantear que ahí hay algo de ciencia. Pero entonces, esas teorías administrativas nos sirven como para plantear el estudio, el objeto de estudio, que como les decía es la organización. Entonces, por eso hablamos de una teoría de la organización. Entonces, la teoría de la organización nos plantea 3 elementos. ¿Cuál es la estructura organizacional? ¿Cuál es la organización como tal? ¿Y cuál es la teoría de la organización? Entonces, la teoría de la organización, voy a empezar desde el final, es esa serie de conceptos que describen y explican el fenómeno de las organizaciones. Quiere decir que la organización, una organización, puede ser una o muchas organizaciones que se comportan de la misma manera, de cierta manera. Y lo vimos cuando hablamos de que las organizaciones, de acuerdo con Henry Misberg, tienen una forma de clasificarse, o una forma de dirigirse, o una forma de pensarse. Entonces, en ese sentido, muchas organizaciones, por ejemplo, las universidades y los hospitales son un tipo de organizaciones. McDonald's y todas las empresas de alimentos son otro tipo de organizaciones. Yo no sé si se acuerdan de las imágenes de la organización que planteó Gareth Morgan. Entonces, esas organizaciones generan una imagen central específica y a partir de esa imagen central específica se proyectan al medio. Entonces, cuando nosotros hablamos de que vamos a explicar o vamos a estudiar ese fenómeno de la organización, estamos hablando de que hay una teoría de la organización. Y la organización, como ya sabemos, entonces es un sistema social que está compuesto por varias personas, que tiene unos límites definidos, que tiene unos objetivos específicos y que tiene una intencionalidad de trabajo para transformar productos o servicios y para generar recursos normalmente. Y la estructura con la que se hacen depende de muchos elementos, de la edad, del el tipo de organización,
intencionalidad. Hay muchas organizaciones que tienen muchos años, pero son pequeñas en su estructura porque eso es lo que les interesa. Las organizaciones, por ejemplo, familiares, o sea, lleva 20, 25 años siendo una organización familiar, pero solamente tiene 10, 15 personas y tiene 3 áreas y así ha funcionado y así sigue funcionando. Entonces, la estructura organizacional no es que, que es que tiene que ser grande, o tiene que ser mediano, tiene que ser pequeña, o tiene que ser de este tipo de organización de el organigrama, pues así todo formal, o un organigrama informal, el tipo de comunicación, etcétera. Entonces la estructura también la va manejando la misma dinámica de la organización. Entonces cuando hablamos de que hay un objeto de estudio que es la organización y tenemos estos elementos como son las estructuras, la teoría y la definición de organizaciones, ya entonces estamos hablando de un concepto de administración bien interesante. Otro elemento que trabajamos de las organizaciones, entonces, es su relación con el entorno. Las organizaciones tienen una relación con el entorno directa, porque decimos que son sistemas abiertos. Entonces hay dos tipos de entornos que tiene la organización, un entorno directo y un entorno indirecto. El entorno directo, obviamente, son los competidores, el gobierno, los proveedores y los clientes, que ya ustedes saben perfectamente cómo se relacionan con ellos. Y el entorno indirecto es ese general, grande, que es a nivel, digamos, nacional o mundial, en muchos casos, que es que me genera, me afecta de alguna manera. Entonces el tecnológico, el sector tecnológico, el sector social, el económico, el político. El año pasado todos nos vimos afectados por un sector ambiental que fue el que nos generó toda esta pandemia en la que vivimos, y que quien creyera que una cosa que pasó por allá en la China, pero que estaba en el ambiente, entonces el sector, el ambiente, el medio ambiente, nos generó todo esto que estamos viviendo. Entonces, en las organizaciones también nos vemos afectados por ese entorno indirecto, que a veces no es de una, como los competidores, y el competidor toma una decisión o hace una acción, puede que me afecte directamente, pero la tecnología, el sector tecnológico toma una decisión de cambiar no sé, el iPhone por el otro teléfono, entonces eso sí nos afecta indirectamente y a más largo plazo. Entonces hay que considerar siempre, cuando estamos siendo administradores, gestores o gerentes, ya lo vamos a mirar la diferencia, esa relación de la organización con el entorno, tanto el directo como el indirecto. Y entonces dentro de esa relación yo tengo que saber cómo tomar las decisiones y cómo organizarlo. Entonces por eso hablamos del proceso administrativo, que lo planteábamos como planeación, organización, dirección y control. Ustedes ya saben exactamente qué significa cada una de estas fases, a qué que han trabajado. En planeación ustedes lo trabajaron desde planeación y desde gerencia estratégica, organización lo vieron en el curso de organizaciones, dirección lo ven en temas como de gerencia del talento humano, habilidades gerenciales, etcétera, y control lo ven como en cursos como gestión de procesos, producción y operaciones, etcétera, donde ven todo cómo hacer los elementos o cómo desarrollar los elementos de control para una organización. Fíjense que todos estos procesos administrativos, aunque ustedes lo vieron, o este proceso administrativo, aunque ustedes lo vieron en un curso por allá de Administración 2, creo, y que era como muy general, después los han desarrollado desde otros cursos más ampliamente. Cada una de estas fases la han desarrollado bastante bien, el de planeación, organización, dirección y control, para que vayan hilando la carrera, que los cursos no son separados, sino que van, digamos que van complementando los anteriores. Por eso yo hago este ejercicio de los saberes previos aquí, porque es importante como, bueno, yo qué he estudiado, qué he aprendido, y de eso que he aprendido, qué debo seguir desarrollando como fortaleza para que me dé, pues para ser un buen administrador. Como les decía ahora, el ejercicio de diferenciarse como profesional es importante, no solamente como teniendo conocimientos técnicos de administración, hay que desarrollar otras competencias.
Yo siempre planteo manejar mucho Excel, idiomas, no solamente inglés ya, sino un segundo, un tercer idioma, manejar informática, habilidades sociales. Las habilidades blandas en este momento están siendo muy bien valoradas por las organizaciones, que las habilidades blandas tienen que ver con esa forma de ser y de comunicarse y de relacionarse de las personas, que les da pues como muchos elementos de potenciales para ser buenos administradores en el caso de ustedes. Otro elemento que trabajaron, que ustedes lo dieron muchos el semestre pasado, es el de gerencia estratégica, donde en gerencia estratégica pues ya llevamos ese tema del análisis interno, análisis externo. En muchos casos se trabaja más como gerencia, como planeación estratégica que como gerencia estratégica, pero entonces esa gerencia estratégica es saber pensar a la organización en relación con sus recursos internamente y con el interno, obviamente externamente. Entonces hay que tomar decisiones permanentemente. Un administrador está tomando decisiones todo el tiempo y tiene que tener en cuenta yo con qué cuento, cuáles son mis recursos, cuáles son mis capacidades, y de acuerdo con mis recursos y capacidades, qué hay en el medio que me pueda favorecer o desfavorecer, y tomar las decisiones pertinentes. Entonces ahí ya entra el tema de gerencia estratégica, que ya ustedes pues vieron ese curso, no vamos a andar mucho en eso, pero que sí lo tenemos que considerar, los elementos básicos de la gerencia estratégica, para pensar en cómo vamos a desarrollar o cómo nos pueden servir los modelos gerenciales en un momento determinado. Entonces ya aquí entramos a lo central de esta exposición de hoy, que es el management en la organización. Entonces tenemos tres elementos. Gerencia, gestión y administración. Fíjense la ubicación. Si esto fuera una organización, una estructura organizacional, podríamos decir que el management en la organización tiene tres conceptos distintos: la administración, la gestión y la gerencia, y cada concepto se ubica en una parte de la organización diferente. Entonces planteamos, por ejemplo, que la gerencia se plantea en los gerentes de alto nivel. Los gerentes de alto nivel en las organizaciones son aquellos que toman las decisiones, como planteaba Vanessa ahora, son las acciones que se toman para que la organización funcione. Entonces, son esas decisiones, esos elementos, ya lo vamos a mirar a largo plazo. La gestión se trabaja en los gerentes de nivel medio, y la administración en los gerentes de primera línea. Aquí estoy trabajando un concepto de Henry Misberg en relación con los administradores. Entonces, los administradores podemos ser gerentes de primera línea, gerentes de nivel medio o gerentes de alto nivel. De acuerdo con nuestra experiencia, con nuestras capacidades, con nuestros recursos, etcétera, nosotros podemos ir movernos más bien en estos tres niveles de la organización. Entonces, esto es una ventaja también, otra que tiene la carrera y la profesión de la administración, es que nos permite trabajar en un rango muy amplio de posibilidades dentro de una organización. A nosotros no nos contratan solamente para ser gerentes, también nos contratan para ser gerentes de primera línea o para ser gerentes de nivel medio. Eso es interesante, digamos que esa posibilidad. En ese sentido, los gerentes de alto nivel toman decisiones a largo plazo, los de nivel medio toman decisiones a mediano plazo y los de primera línea a corto plazo. Como les decía, la administración es planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Yo qué planeo, organizo, dirijo y controlo en el corto plazo? Todos los días, mis actividades, mi día a día. Digamos que si una organización, si una persona no sabe organizar su día a día de una manera muy compleja, se podrá, digamos, se podrán desarrollar los objetivos organizacionales, que los objetivos organizacionales generalmente son a largo plazo. Entonces yo tengo que plantear que el día a día de todos los empleados de la organización, de todos,
inclusive el vigilante, la señora de los cintos, etcétera, tengan un buen proceso de administración, organización, dirección, planeación, organización, dirección y control de sus actividades en relación con los objetivos estratégicos de la organización. Y entonces, cuando yo hablo de ese planear, organizar, dirigir y controlar del día a día, estoy hablando de los recursos. Entonces yo manejo los recursos ahí. Pero esos recursos yo los debo manejar de una manera, digamos, eficiente. A mí me gusta más la palabra eficaz. Entonces, cuando hablo de eficacia, hablo de que hay unos indicadores. Entonces ya estoy hablando de gestión. Entonces ya estoy hablando de que no es lo mismo que yo me gaste 3 bolsas de café a la semana a que me gaste 5. Si me gasto 5, pues bueno, listo, la gente está contenta, están felices, están tomando tinto y están, pero yo estoy desperdiciando los recursos de la organización. Lo mismo pasa con en el área comercial, en el área de ventas. Por eso en el curso de procesos y indicadores de gestión ustedes trabajaron en el tema de los desperdicios. Es muy importante disminuir los desperdicios, reducirlos o eliminarlos en cualquier proceso de la organización. Desperdicios inclusive de tiempo. Entonces, cuando hablo de recursos en administración, en indicadores yo a esos recursos les tengo que poner medidores. Y esos medidores es lo que se llaman indicadores. Ustedes ya trabajaron en ese tema o lo van a trabajar en algún momento. Y el tema de los indicadores de gestión, por eso se llaman indicadores de gestión, es el que me permite definir los términos de eficiencia, efectividad con que estoy manejando los recursos en la organización. Generalmente eso es a mediano plazo. Y ya a nivel de gerencia, entonces yo lo que manejo es la estrategia. Por eso vamos a hablar de la estrategia como un elemento importante aquí, porque la estrategia como concepto es muy vago. Entonces yo quiero a mí me gusta que bajemos ese concepto de estrategia y lo volvamos como más material, ¿qué es la estrategia? Entonces la estrategia es lo que le sirve a los gerentes para desarrollar la organización en el largo plazo. Por eso hablamos de direccionamiento estratégico. Y entonces aquí estamos mezclando todo lo que acabamos de ver, todos esos elementos, esos conocimientos previos los mezclamos en esto. Entonces tenemos administración, gestión y gerencia. Administración ya sabemos que es el proceso, hay unas teorías y un pensamiento administrativo. En la gestión tenemos 2 elementos que se llaman planeación de objetivos y metas y procesos de eficiencia y eficacia. Y en la gerencia tenemos eso que se llama la dirección y el desarrollo del sistema. Entonces los modelos gerenciales que vienen siendo esas pautas, patrones, guías y herramientas que nos van a permitir desarrollar la acción estratégica en la organización. ¿Alguna pregunta, comentario, inquietud hasta el momento? Profe, esos son los modelos gerenciales que vamos a exponer. No, todavía no. Ah, ok. Listo, entonces aquí. Entonces cuando hablamos de esos modelos gerenciales tenemos que hablar de varias cosas. Primero, como los enfoques gerenciales, que son esos conocimientos sobre las buenas prácticas que tienen los administradores de gestión empresarial y que son bien valorados y se aplican progresivamente para las organizaciones. Entonces, los enfoques gerenciales es como yo, lo que les decía ahora, qué tan creativo soy yo al tomar decisiones, o puede que no sea creativo, yo soy muy conservador, o puede que no sea muy creativo ni muy conservador, sino un término medio. Entonces hay unos enfoques gerenciales, hay unas formas de trabajar de las personas, ellos como los que apuestan. Hay unos que cuando apuestan todo o nada, y hay otros que son muy precavidos en el tema de las apuestas. Lo mismo pasa con las decisiones organizacionales. Hay unos que apuestan en la organización al todo o nada, u otros que son muy precavidos. Entonces hay diferentes enfoques gerenciales que nos van a dar, o ustedes también de acuerdo con su personalidad y con su experiencia, con la forma de ser, van desarrollando pues como un enfoque gerencial u otro.
Eso tiene que ver mucho con la psicología y tiene que ver mucho con lo que es el pensamiento estratégico. Hay otro elemento que se trabaja en las organizaciones, que es el tema de la dirección por competencias. Yo les decía, ustedes como administradores tienen que desarrollar unas competencias, no solamente saber de administración. Digamos que saber de administración es básico y uno lo puede aprender inclusive en un libro. Que es la administración, ya ustedes lo estudiaron el primero y el segundo semestre, pero después de eso no es qué es administración, sino cómo desarrollar esas competencias administrativas y sociales y blandas que se requieren en las organizaciones. Entonces hay una parte de la organización que se fija mucho en las competencias y cuando van a vincular a una persona, cuando le van cuando van a definir un cargo, cuando van a contratar a alguien, se fijan en sus competencias, no tanto en su hoja de vida, digamos que en su hoja de vida plana, sino en, bueno, con esa hoja de vida, con esos conocimientos, que hay competencias a desarrollar. Entonces, por eso yo les digo a ustedes, trabajar el tema de Excel, el tema de idiomas, el tema de la comunicación asertiva, el tema de la empatía, el tema de el trabajo en equipo, decisiones asertivas, etcétera. Es muy importante desarrollar esas competencias porque eso, en esos elementos particulares se fija la organización para lograr su efectividad en el uso de los recursos y para desarrollar o trabajar con las personas. Entonces ese enfoque de dirección por competencias es interesante, pues como que lo vayan desarrollando. Y yo creo que en innovación de talento humano o de gestión humana pudieran haber hablado algo de esos elementos de competencia. Y otro elemento al que se debe tener en cuenta, al que se debe pensar, es en los valores. Las organizaciones, aquí me acabo de caer la cuenta que puedo meter una clase por allá, pues una actividad distinta, para que hablemos del tema de la ética. La ética en las organizaciones cada vez es más valorada y es muy importante que cuando yo llegue a una organización conozca cuál es la ética y cuáles son los valores de esa organización, y que yo sea capaz de manejar mi ética a veces a pesar de o en contra de los valores de la organización. Ustedes han visto que estamos en un momento de la vida, de la corrupción nacional y mundial muy alta a nivel organizacional, a nivel gubernamental, etcétera, y vemos todos los días cómo hay empleados, gerentes, administradores que están trabajando sin valores, sin ética, y llevan a las empresas y los países y las ciudades a la quiebra y bueno, una cantidad de elementos que no quisiéramos tener, pero que infortunadamente están ahí. Entonces yo creo que cada vez más en las organizaciones tenemos que trabajar el tema de los valores y de la ética. Entonces la ética y los valores se deben integrar al concepto de la organización. Y cuando yo tomo una decisión en relación con un modelo gerencial, debo pensar eso cómo afecta a las personas, cómo afecta a la organización, cómo afecta a mi cliente, etcétera, pero también cómo afecta a la organización en su interior, a los empleados, a la señora de los tintos, al vigilante, a la secretaria, a mí como administrador. Yo tengo que pensar ese modelo gerencial, cómo me puede afectar directa o indirectamente. Entonces, la dirección por valores tiene que fortalecerse, dada pues como la complejidad, como les decía, de ese momento o de este momento que estamos viviendo, de la incertidumbre, de tanta corrupción y tanta politiquería que hay dentro de las organizaciones inclusive. Entonces es bueno que ustedes, además, dentro de el perfil de la universidad, que esa es otra diferenciación que hay que mostrar de una manera clara y directa, la universidad tiene un perfil y esa identidad amigoniana nos permite
y les permite a ustedes mostrar unos valores distintos en las organizaciones. Y créanme que las organizaciones, porque yo por la especialización en gerencia del talento humano entrevisto muchas personas, en las organizaciones notan eso, notan que los egresados de la Luis Amigó tienen una manera de ser distinta, tienen una manera de ser más amigable, tienen una ética diferente. Entonces, cuando usted de verdad, no por, ¿cómo se dice? Por teatro, sino porque usted es así, desarrolla una buena ética, una buena moral, unos buenos valores y los aplica en su vida personal, pero también en su vida profesional, eso se va a notar en su vida laboral y va a ser más valorado en lo laboral. Ese es todo otro elemento diferenciador que tienen ustedes como administradores de la Universidad Católica Luis Amigó, y que por eso a mí me parece tan importante los cursos del área de humanismo, porque ahí se desarrollan muchos elementos. Ustedes ya son buenas personas, pero ahí les dan otros elementos y que se pueden pensar y repensar profesionalmente cómo van a comportarse. Y el tema de la gestión del conocimiento, obviamente en estas épocas del año, hemos hablado en estas épocas del año, no del siglo, que ya estamos en una sociedad del conocimiento, entonces ya nosotros tenemos que pensar en que las organizaciones hay un conocimiento que debemos administrar, gestionar y gerenciar. Entonces, en ese sentido, es importante como ese enfoque que se ha desarrollado en los últimos años y que vamos a ver más adelante. Entonces, hay que pensar en cuáles son esas herramientas gerenciales que ustedes como administradores deberían o deberán tener cuando estén trabajando, cuando estén practicando su profesión. Entonces, aquí plantea una definición que son las modificaciones en el entorno. Eso exige como unos cambios en la conducta, lo que yo les decía, y el replanteamiento de sus estrategias frente a las nuevas realidades. Las herramientas gerenciales que ustedes van a utilizar o pueden utilizar son muy distintas a las que yo utilicé en el momento, las que utilizo ahora cuando trabajo como administrador de un programa académico. Yo utilizo unas herramientas, pero por el tipo de organización y por la época en la que estamos, puede que esas a ustedes no les sirvan. Entonces tienen que tener claridad de cuáles son esas herramientas de acuerdo con las necesidades del entorno, con las necesidades de los clientes, con los proveedores, con la relación con los mismos empleados, etcétera, que van a utilizar dentro de la organización. Listo, aquí ya lo hemos hablado. ¿Qué necesita para ser un gerente? Entonces dice que las competencias gerenciales son una combinación de los conocimientos, destrezas, comportamientos y, ojo, actitudes. ¿Qué necesita un gerente para ser eficaz en una amplia gama de labores gerenciales y en diversos entornos organizacionales? Mire que habla de actitudes. Actitud es mi forma de ser y la actitud yo la puedo manejar. No es lo mismo actitud con P que actitud con C. Actitud con C es mi forma de ser, es cómo me enfrento yo a las cosas, cómo me relaciono yo con el entorno, con el otro, con lo otro. Entonces, esas actitudes son muy importantes irlas, ustedes que están jóvenes, si mal no recuerdo, la persona que más años tiene 25, el menos 21, entonces ustedes están muy jóvenes y tienen todavía la posibilidad de pensarse profesionalmente, desarrollarse, crear un perfil profesional bien fuerte con unas actitudes, pero desarrollando unas actitudes desde adentro, no, como les digo, no en forma teatral para poner en una hoja de vida, sino desarrollar unas actitudes en relación con el comportamiento, con la comunicación, con el trabajo en equipo, con la toma de decisiones, que les permitan diferenciarse en una organización cuando estén trabajando. Los que van ya casi para práctica, en el proceso de prácticas, de acuerdo con las actitudes, a veces tienen muy buenos chances, muy buenas oportunidades de que los dejen trabajando, depende de las organizaciones. Entonces, una buena actitud en un proceso de práctica puede que les permita
conseguir trabajo de una vez terminando la carrera. Y esas competencias en general, pues las generales, como les decía, son la comunicación, la planeación y administración, ojo, trabajo en equipo, la acción estratégica que hablábamos, la globalización como elemento es entonces hablar idiomas, es el tema de la cultura, es el tema de la alimentación, pues saber cómo se maneja el tema de la alimentación en diversas culturas, etcétera. El manejo de personal, yo siempre como un buen administrador debo tener capacidad de manejar asertivamente al personal. Fíjense que son competencias que parecen muy sencillas y que ustedes las han trabajado todas, las han visto en algún elemento, en algún curso, pero ya no es desde lo teórico, sino cómo integran esas competencias a su vida diaria. Entonces es ir pensando en ese proyecto de vida profesional y no solamente pensarlo, sino irlo construyendo. Y aquí hay pues como unos elementos, digamos, mínimos que nos está dando esta diapositiva para fortalecer o para mejorar ese perfil. Si yo mejoro mi comunicación, tanto escrita como oral, estoy mejorando mis competencias gerenciales. Si yo mejoro mi proceso de planeación y administración, mis capacidades de planeación y administración, estoy mejorando mis competencias gerenciales, trabajo en equipo, acción estratégica, etc. Y entonces cuando hablamos de la comunicación, por ejemplo, ya vamos a terminar, hablamos de desarrollar nuestras competencias, que son del ser, del saber y del hacer. Esas competencias del ser, del saber y del hacer son las que yo voy a aplicar y a utilizar en las organizaciones, independientemente de la organización en la que esté. Pero yo sí, la del saber, yo tengo que saber justamente esa organización, cuál es su punto crítico, qué es lo más importante que yo necesito saber de esta organización para yo ser un buen administrador allá. Entonces, cuando los llamen a hacer una entrevista para una práctica o una entrevista laboral, yo les recomiendo que lo primero que hagan es analizar la empresa. ¿Qué es esa empresa? ¿Para dónde va? ¿Qué hace esa empresa? ¿Cómo es esa empresa? Conocer a la empresa, pero también conocer el saber, el conocimiento que tiene esa empresa. Si usted no lo sabe hacer, lo puede aprender, porque esa parte del hacer tiene la ventaja y es que generalmente uno puede aprender todo, pero sí saber qué es lo que necesita hacer y ser, como ya les he dicho, un buen profesional, una buena persona, con ética, con valores, de tal manera que se integre adecuadamente a la organización, al equipo de trabajo, como plantea esta diapositiva, que encaje en la organización. Entonces, al final de todo esto, cuando hablamos de este resumen que yo estoy haciendo de todo lo que hemos trabajado, yo planteo entonces que para mí la gerencia o el management lo comparo con un cerebro, porque es esos elementos que me permiten actuar, sentir y pensar. Ustedes saben que el cerebro tiene tres capas. La primera capa es la que nosotros compartimos con los animales, que es el cerebro reptiliano, y es el que reacciona por instinto. Ese es el que actúa para sobrevivir, para un nivel de supervivencia que tenemos todos los seres vivos, los animales y las personas, y que fue lo primero que nosotros tuvimos cuando todavía no éramos Homo sapiens, sino Homo erectus, creo. Y entonces ahí el cerebro se fue desarrollando, pero nosotros teníamos que sobrevivir, como les decía al principio, cuando éramos nómades que andábamos de un lado para otro, había muchos peligros en el medio, los animales, el clima, etcétera, la misma geografía, y entonces a eso había que responderle, y la manera de responder era reaccionaria. Entonces ese cerebro reptiliano nos permite responder por instinto. Yo ese pedazo del actuar lo comparo con la administración, que es ese proceso reflejo-respuesta. Es decir,
como les decía, es la administración de los recursos en el corto plazo. Es decir, se acabó el café, voy y compro café, punto. Es así de sencillo. Un cliente se enojó, venga, ¿qué hay que hacer con este cliente? O sea, hay que responderle de una. Yo no puedo esperar, no puedo tomar ciertas decisiones, no puedo esperar a que pasen semanas, días o semanas. Sentir, yo lo comparo con el tema de la gestión, que estaría en el cerebro límbico, que es la parte que siente, es la segunda capa del cerebro. Esa parte que siente, es el cerebro límbico, es el que almacena las emociones y los recuerdos. Entonces, por eso en el tema de la gestión hablamos de indicadores de gestión, porque esos indicadores de gestión son los que guardan la información de la organización y guardan el comportamiento de un área, de una persona o de la organización en general en un momento determinado, que podemos llamar pues como las emociones. Y el pensar, que se da de acuerdo con esta parábola, con esta metáfora, en el cerebro, en la neocortes, en la capa 3 del cerebro, que es la neocortes, que es la parte del cerebro que piensa, que es la última que desarrollamos en el proceso evolutivo de los seres humanos, es la que nos genera las capacidades cognitivas. Yo la comparo con la gerencia. Entonces él es el que entiende a la organización y el que le da ese direccionamiento, como planteábamos, a largo plazo, y la que piensa a la organización. Entonces la gerencia siempre está pensando a la organización como para que sobreviva en un entorno determinado. Ya aquí pues está esto que les acabo de decir de una manera pues como escrita. Está la bibliografía del curso, de esta presentación. Entonces aquí trabajamos tres libros completamente diferentes. Uno que se llama El extraño orden de las cosas, de Antonio Amazo, que es el que trabaja como la parte psicológica, la parte del cerebro, etc. Henry Misberg, que es el libro de Managing, que trabaja el tema de la gerencia, de los procesos gerenciales, de los niveles de alta gerencia, gerentes de nivel medio y gerentes de primera línea, etc. Y el tema de administración contemporánea, que es el que trabaja los cursos de los temas como de teorías administrativas, etc. Este libro de administración contemporánea creo que es el que hay que leer, que habría que leer en el proyecto docente. Déjenme yo miro. No, yo busco qué lectura nos reemplaza ese, porque no la cambié y está de un libro que está en la biblioteca y yo no creo que esté en la página en web. Si lo encuentro en web, se los paso la lectura para que la hagamos. Esta semana todavía no tenemos campus virtual porque lo están actualizando, pero a partir del lunes ya vamos a tener el campus virtual. Entonces, si el lunes me dan vía libre para trabajar en el campus virtual, de una les voy a montar esta presentación y les voy a montar la lectura que tengamos para el próximo viernes. Esta es la lectura para el semestre. Como se dieron cuenta, esta lectura es para el 22 de octubre. Este libro es un libro que es muy interesante y nos va a permitir hacer el trabajo final. Entonces es un libro muy chévere, ya no se consigue, o lo pueden conseguir si alguien lo quiere conseguir en físico. Yo creo que lo pueden conseguir en el pasaje de la Bastilla o por allá donde venden libros usados, porque este libro ya es como de hace 3 años, creo. Entonces yo no creo que en la librería lo consiguen, pero pueden averiguar en las librerías. O por internet lo pueden comprar, pues el que lo quiera comprar lo puede buscar por internet para comprarlo. Existen, creo que una sola edición, este no ha tenido más ediciones, entonces revisen que sea el que tiene este resorte ahí, y después vamos a mirar por qué el resorte es importante y por qué está ahí. Entonces esta es la lectura del semestre, para que lo tengan en cuenta. Yo ya les voy a pasar, bueno, Luisa va a montar el grupo de WhatsApp, yo voy a estar ahí en el grupo de WhatsApp y ahí les pongo el contacto de Juan David para que lo
lo guarden y si alguien lo quiere conseguir en la forma en que lo tiene Juan David, que es digital, creo, él se los venderá. Listo, ¿alguna inquietud, pregunta, comentario? Profe, qué pena, me repite por favor si para dentro de 8 días tenemos una lectura. Sí, es la lectura está en el proyecto docente que yo les voy a poner, pero es que no estoy seguro de que lo que esté en el proyecto docente ustedes lo puedan conseguir, pues ese capítulo. Entonces voy a revisar y si lo consiguen, yo les digo que lo busquen donde lo buscan, les mando el enlace y si no, busco otra lectura, pues como para que redondeemos ese tema que trabajamos hoy, que es el concepto de empresa y de organización. Ah, ok, entonces quedamos pendientes al Sí, correo suyo. sí, de aquí al lunes. Ah, bueno, pues muchas gracias. Bueno, algo más. Profe, yo tengo una preguntita. Dado el caso que el campus para nosotros